Bueno, en la reunión de hoy con Graciela Maturo, en este mes marechaliano, que es el mes de junio, la idea es pedirte en este mes donde nació Marechal, donde falleció Marechal, quisieras un recorrido por la obra de Leopoldo Marechal, por su pensamiento, la vigencia de su pensamiento, su fundamento filosófico, religioso, teológico, y de toda su obra literaria, quien es, creo yo, con total honestidad, una de las autoridades máximas para poder hacer esa presentación de Leopoldo Marechal para todos nosotros. Graciela Maturo. Bueno, Javier, la verdad que me ha honrado mucho tu pedido. Venimos haciendo estas charlas y cuando me propusiste el tema de Marechal y de la figura de Perón en la obra de Marechal como tema, no diré secundario, sino como un tema incluido dentro de este tema mayor, me alegré mucho. Ayer 11 de junio, era la fecha del nacimiento de Marechal. Yo alcancé a mandar algún recordatorio, algunas palabras, ¿no?, a algunos amigos, pero lo seguiré haciendo durante este mes, o pidiendo a mis amigos que a su vez colaboren en esa difusión. No me gusta hablar de que él es el mejor escritor argentino o que lo enseñaba siempre a mis alumnos en la Universidad de Buenos Aires. Me decía, no es necesario elegir entre Borges y Marechal. No, además de que fueron amigos en su juventud, formaron parte de una comisión de escritores que apoyaban la segunda presidencia de Irigoyen, ¿no? Es un documento que fue exhumado ya hace algunos años, donde firmaban como presidente Borges y como secretario Marechal, créase o no. Eran muy amigos, pertenecían al grupo Martín Fierrista, claro. Que también nosotros tenemos una vanguardia que colabora en una revista importantísima que se llama Martín Fierro, que no es más bien un nombre para una vanguardia. Y bueno, es así la cultura nuestra, criollista la vanguardia argentina. Una vanguardia criollista, así como hay en Bolivia una vanguardia indigenista. Es decir, las cosas no pasan todas por la política, pasan por vectores culturales, ¿no? Por la verdadera constitución de los pueblos, etc. Bueno, entonces, para no perder el tiempo en estas ramificaciones, yo diría que estaba partiendo de la base de que no quiero presentarlo como el mejor escritor, el mejor poeta, el mejor novelista. No. Se trata de una personalidad muy singular, la de Marechal, y también muy injustamente relegado en la Argentina. Cuando se trata en realidad de una personalidad que nos representa muy profundamente en todos los aspectos de lo que es la Argentina, como historia, como cultura, como pueblo. Y el reconocimiento que hizo Marechal del peronismo y de la figura de Perón no es superficial, es algo muy, muy concomitante con todo su pensamiento desde la juventud, desde que no conocía la figura de Perón. Entonces hay un encuentro, una consubstanciación, digamos, entre el pensamiento de Marechal y el pensamiento de Perón. La base de esto creo que la da su postura filosófico-religiosa, como vos mismo acabás de decirlo.
¿Cuál es la formación intelectual de Leopoldo Marechal? Bueno, Marechal es hijo de una pareja, diría yo, humilde, o de una clase media muy baja, eh, formada por un padre que era hijo de franceses Ajá. que venían del Uruguay y una madre que viene de españoles y vascos españoles. Entonces, Marechal nace en el barrio de Valvanera, vulgarmente conocido como el 11, y nació en una casa humilde que ya no existe más, en la calle Humahuaca, y a los 10 años se van a vivir a Villa Crespo, que es lo más conocido de la infancia de Marechal y de la adolescencia, y vivió allí hasta su casamiento, ¿no? Que fue en el año 34. Todavía está la casa, pero solo se ha logrado poner una plaquita en la puerta. Hasta hace algunos años era una localidad comercial. No hay mucho para físicamente recordar la infancia y la adolescencia de Marechal. Pero toda esa atmósfera de Villa Crespo, que era un barrio orillero, Claro. un barrio donde se habían instalado muchos judíos y después lo hicieron muchos árabes también, ¿no? Que en la Argentina se dan esas proximidades que en otros lados no se han dado. Y además de barrio judío y árabe, también era un barrio cosmopolita y un barrio criollo, orillero. Por eso en los capítulos de Adán Buenos Aires está vivo Villa Crespo, sí. Está el velorio del domador, el velorio del recero, es decir, los tipos criollos que habitaban este barrio. Y era un lugar, cuando Marechal en su adolescencia empezó a conocer a los poetas que venían de otros lugares de Buenos Aires, el propio Borges, por ejemplo, que se lo liga al grupo de Florida, ¿no? Bueno, esos poetas se reunían en Villa Crespo y salían a caminar, como lo vemos en Adán Buenos Aires, salían a caminar por los barrios orilleros, eran enamorados de Villa Crespo, de Villa Ortúzar, de todos esos barrios donde quedaban mucho del criollismo campero, pero también empezaban a llenarse de inmigrantes. ¿Él estudió el magisterio? Claro, él era maestro de escuela. Ajá. Y después llegó a ser profesor, pero más con su formación que con títulos, ¿no? Ajá. Él llegó a ocupar cargos de profesor en La Plata, se hizo muy amigo de Arturo Marazzo, que era de una generación anterior. Marechal nació en el 1900, llevaba la edad del siglo. Y fue director de escuela en Paternal. Sí. Creo que en la calle 13 quedaba. En la calle 13, sí. Yo he querido siempre, por medio de distintas personas que he conocido, que eran maestros de la escuela, he querido siempre promover algún acto, algún homenaje. Nunca lo logré. Su vocación de maestro realmente es importante en la vida de Marechal. Renunció a la escuela como maestro, creo que fue en el año 42, cuando fue llamado a ocupar un cargo en el Ministerio de Educación de Santa Fe. Ajá.
Entonces, en ese año 42, justamente yo siendo muy niña, tenía creo que 13 años, lo conocí a Marechal personalmente cuando me casé en el año 47 con Alfonso Sola González, que era no solo su amigo, sino uno de sus discípulos predilectos. Y Marechal lo consideraba uno de los mejores poetas de su generación. Yo a los 18 años recibí, recién publicado, de manos de que fue mi esposo, mi primer esposo y mi maestro. Ajá. Me llevaba 12 años, pero a ciertas edades ese lapso se nota, ¿no? Él fue mi maestro, mi profesor, y puso en mis manos Adán Buenos Aires. Qué va. Era algo realmente, esta es una edición moderna, por supuesto, tengo la original, una novela extraordinaria, una obra que realmente ocupa un lugar muy importante en la literatura nacional y debería ser de lectura más difundida. Ajá. Ahora, no es la novela más fácil de abordar de Marechal. Cuando a mí me preguntan por dónde entrar en ese universo marechaliano que abarca la poesía, fundamentalmente la poesía. Ajá. Marechal es definible como un poeta, un gran poeta. La poesía, la novela, el ensayo, el teatro, claro. En menor escala el cuento y la crónica, en menor escala. Es decir, que es una obra multifacética, multigenérica, y bueno, todavía está a la espera de ocupar el lugar que merece la educación argentina. La carrera de letras, ¿considerás que está tratado con la importancia que vos estás manifestando? Mientras yo estuve en la cátedra, que estuve más de 30 años en la cátedra, la única que hablaba de Marechal era yo. Ajá. Porque nunca era considerado. Ahora, actualmente, parece que lo están descubriendo y estudian no precisamente la parte religiosa y política de Marechal, sino su parte satírica, que también la tiene, ¿no? Uh-huh. El humor. Bueno, me conformo con que por lo menos hayan empezado a ocuparse de Marechal. Aproximarse. Aproximarse. Este es el libro que yo le dediqué y que iba a hacer una tesis doctoral de ese libro. Yo tenía mi tesis doctoral pendiente y este iba a ser mi tesis doctoral, el segundo proyecto, pero preferí que se publicara, porque en el año 2000 no hubo nadie que publicara sobre Marechal. Este fue el libro que ocupó ese lugar. Quería yo que tuviera un homenaje. Uh-huh. Y fue el que le dediqué. Aquí hay todo un itinerario que arranca, no históricamente del primer libro, uh-huh. sino que arranca de su obra filosófica, que se llama Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza. Con el título ya nos está diciendo cuál es su criterio sobre la poesía, ¿no? No es sino tenía por acá ese que está encuadernado ahí. Descenso y ascenso del alma por la belleza. Esta es la tapa original. La tapa original.
para hablar de descenso y ascenso del alma por la belleza, hay que ver que está hablando de la poesía, pero está hablando del alma y de la belleza. La belleza es uno de los nombres de Dios y el alma es el protagonista de la poesía, no la palabra escrita. La palabra escrita es portadora de ese viaje del alma por la belleza, que por cierto no es una obra breve, pero por cierto no fácil de abarcar y de conocer. Esta edición es la edición que se hizo en el año 39 por Sol y Luna, pero con los grabados de Juan Espotorno, un grabador. Voy a mostrar algunos de esos grabados. Bueno, empezando por esta edición que muestra su posición filosófica, después he pasado al desarrollo poético de Marechal, que comienza en el año 22 con su obra Los Aguiluchos y abarca alrededor de 10 libros de poesía. El último sería el Heptamerón. Entonces, de la obra poética pasamos a las 3 novelas publicadas en vida de Marechal y después a la obra de teatro y a algunos cuentos producidos por el escritor. En Ascenso y Descenso, que vos lo estás mencionando como el pensamiento filosófico de Marechal, ¿qué grado de influencia tiene Platón y los griegos en esa...? Totalmente. Digamos que hay un modo de ser cristiano que es más judeo-cristiano. Y hay otro modo, que es el de la iglesia primitiva, que es heleno-cristiano. Pero como lo dice San Pablo, que es el gran maestro filosófico del cristianismo primitivo, ya no hay más judío ni cristiano, no hay más judío ni griego, sino cristiano. Es decir, que estas dos culturas se funden, se fusionan en el cristianismo primitivo. Por supuesto, Marechal es un gran lector de la Biblia y de todos los autores cristianos, pero desde su juventud tuvo esa marca de la filosofía griega. Bueno, voy a mostrar unas ilustraciones de mi libro. Por ejemplo, este es un dibujo original de Marechal, que aquí lo tengo, en su original. Te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Acá está. Un dibujo de Marechal. Es la ninfa Europa. El rapto de la ninfa Europa. Y yo le he puesto aquí. París, 1930. Extraordinario. Bueno. Después voy a mostrar algunas fotos de Marechal niño, Marechal en el campo de Maipú, donde visitaba a sus tíos, Marechal joven, aquí con algunas amigas. Yo creo que esta muchacha que se ve acá, que se llama Lucía, es la Lucía Febrero que aparece en su novela Megafón o la Guerra. Lucía y pienso Febrero. Que
hay elementos en la obra de Marechal como para pensar que esta muchacha murió muy joven. Ajá. Y por eso la llama él La novia olvidada. la novia olvidada, o también la niña que ya no puede suceder. Ah, extraordinario. Ella entró en la eternidad. Qué bárbaro. Bueno, después aquí hay una foto de la iglesia Ajá. Sí, sale. del Cristo de la mano rota, la iglesia de San Bernardo, que está en la calle Gurruchaga al 200. Ujú. Esa iglesia tiene una placa con una página de Marechal. Hay teólogos con los cuales... Aquí algunas ilustraciones. Fantástico. Un retrato del escritor que ha sido atribuido a Axul Solar, pero Azul. se discute Ajá. la autoría. Es muy hermosa esta imagen. Aquí una caricatura o un dibujo de José Fioravanti. Ujú. Todos eran amigos de él. Aquí una foto de Marechal como maestro de escuela. Esta es su primera esposa, María Zoraida Barreiro, que murió en el año 47. Bueno, distintas, acá hay una dedicatoria que dice: La rosa en la balanza. A Graciela y Alfonso, con el cariño de su viejo amigo y compañero Leopoldo Marechal. Fantástico. Sí. Muy amigo nuestro, nosotros vivíamos en Mendoza Ajá. y Alfonso lo invitaba a su cátedra y había fundado la cátedra Marechal. Todas esas cosas desaparecieron. Esto es también una página manuscrita Ajá. donde se ve la letra de Leopoldo, su vocación por el orden, por la armonía, por el dibujo. Este es el pentágono humano. Él hacía diseños, diagramas, antes de escribir un capítulo de una novela, por ejemplo, ¿no? Este es un diagrama. Es como el similar al pentágono que aparece en Severo con las 5 eras. Claro, claro. Esa Sí, idea, sí. desde el hombre de oro hasta Sí, sí. al hombre sangre. Porque veo que tiene buenas lecturas, señor. Estuve leyendo Severo pensando que íbamos a hablar de Severo Y Arcángel. bueno, estamos hablando. Este pentágono justamente sí culmina en el hombre de sangre, Ujú, es decir, el sacrificio de Cristo. ujú. O sea, la culminación de este itinerario que tiene a Severo Arcángelo, en quien esta señora ha reconocido a Juan Perón, Ujú. Severo Sí, Arcángelo. claro. Bueno, Lo leí en tu prólogo del libro. y acá hay una foto donde aparece la segunda compañera, digamos, que tuvo Marechal, que es Elvia Robaco. Ujú. Y este es Rafael Esquirru, que fue amigo y discípulo y también un poco albacea de Marechal. Ujú. Tuvo dos albaceas, uno es José María Castiñeira de Dios. Ajá. Y el otro es Rafael Esquirru. Y acá está la foto en que estamos en el año 67, y con esto vamos a cerrar esta Ujú.
invitado Marechal a una de tantas conferencias que dio en la Universidad Nacional de Cuyo. Fantástico. Bueno, en otra ocasión empezaremos directamente con el tema. Con las novelas. Con las novelas.